Estamos de vuelta, amigos y amigas, y ahora vamos a conversar sobre cómo son las ciudades, qué tan amigables son las ciudades para las personas mayores. Tenemos claro que no solo para las personas mayores, a veces hay partes de las ciudades, en este caso podemos hablar de Santiago, con déficit, con falta de una serie de servicios, donde no llega el metro, donde no hay ni farmacia, bueno, una serie de problemáticas, pero obviamente en este programa ponemos ese foco en las personas mayores, así que para conversar de todo eso y de otras cosas que nos irá llevando ahí la conversación, nos acompañan dos entrevistados, Jorge Brown, geriatra, trabaja en la Universidad Católica y fundador de Situ, que ya nos contará Jorge qué es lo que es Situ. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes, Alex. Un piacere. Y también nos acompaña Cristian Izquierdo, que yo lo conocí en mi otro programa hablando de sostenibilidad, así que lo encontré entretenido a Cristian bueno, así que dije, ya, hagamos un programa en clave mayor. Cristian Izquierdo es arquitecto y profesor de la Católica, socio de Izquierdo y Lehmann Arquitecto y también socio de Tecton Taller. ¿Cómo estás, Cristian? Qué bueno verte de nuevo. Buenas tardes, Alex. El gusto es mío. Oye, ¿por dónde partimos? ¿Sabes lo que sería interesante, Jorge? Que nos cuente, quizás todo el mundo lo sabe, quizás no. Hay gente más joven que nos puede ir escuchando ahora en el auto y no sabe muy bien qué es lo que abarca la geriatría. ¿Por qué no nos cuentas eso y también qué es lo que es situ? ¿Mm? De todas maneras, mira, la geriatría es una especialidad médica que abarca los problemas más frecuentes que le pasan a las personas mayores, ¿ya? Las personas mayores son absolutamente heterogéneas en su nivel de salud. Hay personas que están extremadamente bien y tienen muy poquitas enfermedades y personas que van acumulando enfermedades y estas enfermedades empiezan a tener consecuencias tanto en lo que llamamos funcional, tanto en la movilidad como en la cognición. En general, nosotros en geriatría nos dedicamos a ver a las personas que ya han acumulado en el fondo, un número importante de enfermedades y empiezan a tener algunos problemas, tanto de movilización, tanto de cognición y otros, ¿ya? Son las personas que van a los múltiples especialistas y de repente se les empieza a hacer muy difícil, en el fondo, llevar esta cantidad de cosas y problemas y nosotros hacemos como un poco de directores de orquesta y empezamos a priorizar problemas para que esto tenga un impacto en la calidad de vida y en la funcionalidad, que es lo que más nos importa. Perfecto. Antes de que me cuentes de situ, ¿desde qué edad? Porque cuando uno habla de personas mayores, normalmente piensa en la jubilación, piensa en más 60 mujeres, más 65 hombres, pero está lleno de programas más 50, más 55. Entonces, cuando tú hablas de geriatría y de personas mayores, ¿en quiénes están pensando en cuanto a grupo etario? Es súper importante porque yo soy como un contrario a la edad. La verdad es que la edad cronológica nos habla súper poco. Hay personas que con poca edad cronológica ya han acumulado una serie de enfermedades y en el fondo tienen muchos problemas que se benefician de, en el fondo, verse con un geriatra y eso puede ser desde los 60 años para adelante y personas que están muy bien de estado de salud que en general las podemos ver más adelante. Ahora, existe un consenso que sobre 65, 70 años es razonable verse con un geriatra para priorizar sus problemas. ¿Cuáles son, a tu juicio, lo que más concentra la consulta de las personas mayores que van a chequeo más allá de cómo estén, pero tiene que ver con exámenes de sangre, tiene que ver con movilidad, tiene que ver con lo cognitivo, todas las anteriores, o hay una concentración de razones por qué las personas consultan, empiezan a consultar? A ver, una de las primeras motivos de consulta, por así decirlo, es, estoy entrando a una nueva etapa, eh, me jubilé, estoy viendo que me estoy preparando para mi vejez y cómo puedo hacer para envejecer bien. Y yo creo que vamos a tocar hoy día un poco ese tema. ¿Cómo puedo hacer para mantener buena calidad de vida, para mantener mi movilidad? Perfecto. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Remedios farmacológicas como también como llevo mi vida. Hoy día sabemos que podemos hacer cosas
que no están relacionados con los medicamentos que tienen un impacto gigantesco en mi cuarta etapa de vida. Excelente. Oye, y Situ, ahora cuéntanos de Situ para después pasar a preguntarle por Cristian sobre su opinión de qué tan amigables son las ciudades y ahí vamos conversando los tres, obviamente. Situ es una empresa de cuidados de largo plazo. Es cuando las personas ya necesitan algún nivel de ayuda permanentemente, cuando ya necesitan ayuda, por ejemplo, solamente para vestirse o para entregar los medicamentos porque hay algún problema cognitivo. Y es un cuidado a largo plazo que, a diferencia de lo que tenemos en nuestra cabeza, que son las instituciones, las residencias de personas mayores, es un cuidado a largo plazo que ocurre en casa. Entonces, esto es Pero, que tengan que institucionalizarse. perfecto. ¿Puedes repetir eso? Porque de repente se perdió la señal. Son las personas entonces que requieren cuidado, no van a la residencia. Son las personas que ya necesitan un poco de ayuda en la A ver, yo creo que podríamos, casa. Entonces, son servicios. Jorge, o- disculpa, sabéis que estáis con mal internet. Podríamos tratar de, Yo lo mejoro por mientras y Y seguimos probablemente sí, conversando. eso. Oye, cuéntanos ahora, Cristiano, un poquito tú, ¿cuál es tu opinión? Yo sé que lo conectas con la sostenibilidad, que la ciudad tiene que ser para todos, pero quizás, no sé si tienes alguna opinión mirando otros países, otras realidades, otro urbanismo. ¿Cómo estamos en Chile con ese foco en las personas mayores? No sé si leyeron, hace poco salió algún estudio, no me acuerdo quién lo hacía, pero donde decía que las personas mayores eran el 19%, pero el 58% de las personas mayores, según esa encuesta, opinaba que las marcas no se preocupaban de ello. Esto no tiene que ver con urbanismo ni con ciudades, tiene que ver con la opinión de un grupo de personas mayores respecto a las marcas, que tanto se preocupan. Pero los arquitectos, los urbanistas, los planificadores de las ciudades se preocupan de las necesidades de las personas mayores. Cristian, ¿cómo lo ves tú? claro, bueno, esto tiene que ver también con la noticia que salía el fin de semana de la baja natalidad en Chile, ¿no? Eh, sí, yo creo que hay un asunto que es bien importante que tiene que ver con todos los problemas de movilidad en la ciudad y eso tiene que ver con, claro, con cómo han avanzado las regulaciones en solicitar barandas para personas con movilidad reducida todo lo que se ha involucrado, todo lo que se ha incorporado en las veredas para pavimentos de pododáctiles y evitar todo tipo de gradas en los accesos a los lugares para que puedan ingresar solamente con rampas. Eso es, digamos, un problema de diseño duro que es permitir el ingreso o el acceso a la ciudad de todo tipo de personas. Ahora, a mi juicio, no es casualidad que las personas que requieran esas facilidades para ingresar a los edificios, digamos, sin gras y con buenos apoyos, no sean solo adultos mayores, sino que sean los muy menores, digamos, los coches de guagua y y otros tipos de rodados. Entonces, eso de alguna manera te pone el problema en otra dimensión, que no es solamente la dimensión del diseño de los elementos mismos que permite acceder a los edificios, sino que el tipo de ciudad que queremos construir. Porque yo creo que un asunto fundamental, sobre todo para una ciudad y una población que está envejeciendo, es pensarla desde el punto de vista sistémico. Y esto quiere decir pensarla no solamente para los adultos mayores como un grupo cerrado de personas que se van a juntar a jugar dominó en un lugar, como un círculo cerrado entre ellos, sino que pensar en las posibilidades de retroalimentación en la sociedad de los distintos grupos etarios. Y para mí, en ese sentido, creo que verlo desde un punto de vista sistémico hace sobre todo necesario pensar los programas públicos, pero también los programas de vivienda,
dentro de qué tipo de mixturas pueden haber entre personas de distintas edades, tal que se provoquen sinergias entre esas distintas edades. Pienso, por ejemplo, en una vivienda donde qué clase de retroalimentación podría darse entre adultos mayores que tal vez participan de los cuidados o de la alegría de estar con niños muy cerca, ¿no? Entonces creo que ese problema de diseño que tiene que ver con la accesibilidad denota también un problema más profundo que es de qué manera podemos hacer convivir y coincidir a los distintos grupos etarios tal que se provoquen sinergias entre ellos. ¿Refieres al cohousing? Yo hice una entrevista de cohousing que no ha agarrado mucho vuelo en Chile, que es como esto, agarrar un terreno y poner muchas viviendas ahí donde se van a vivir amigos, amigas para compartir entre todos ellos, pero también intergeneracional en la lógica que dices tú, familiar. Claro, el cohousing nosotros, bueno, hicimos varios estudios en la Universidad Católica y con la Municipalidad de Santiago para eso. Y por supuesto que es relevante en el sentido de que la unidad mínima de convivencia hoy en día muchas veces no es la familia o no es la familia, o digamos, no es la familia entendido como un padre, una madre y dos o tres hijos o hijas, sino que hay otros tipos de asociación que son cada vez más frecuentes en la sociedad y tal vez más necesarios. Entonces, independiente del régimen de propiedad que tenga un edificio, si tal vez en Chile no es tan habitual que convivan personas que no tienen vínculos sanguíneos en un mismo espacio, eh, aunque cada vez más lo es si uno se va a la estadística, sí nos parece necesario que incluso en los edificios residenciales multifamiliares sean pensados para que sean habitados por distintos grupos etarios o personas con una cierta diversidad que puedan ayudarse unos con otros. Eso se puede dar a la escala del cohousing, que quiere decir que en el fondo que tú no te compras un departamento o una casa propiamente tal, sino que una participación es más una cuestión más cercana a un hotel, por decir así, donde tú compras la participación en una pieza y compartes los espacios comunes, pero los espacios comunes, todos los edificios tienen espacios comunes. Entonces, claro, el cohousing supone que tú compartes la cocina y el living, y tal vez eso es algo que no necesariamente tiene que ser siempre así, pero hay otro tipo de espacios comunes que sí puedes compartir, y esos espacios comunes creo fundamental pensarlos para que se encuentren las personas. Entonces, eso le pone un énfasis a los espacios comunes, pero también le pone un énfasis a qué tipo de viviendas o a la diversidad tipológica que puede tener un edificio de vivienda, tal que hayan unidades que estén pensadas para uno un determinado régimen familiar, otro para personas solas, otro para personas, qué sé yo, con animales, y que todos esos puedan retroalimentarse unos con otros. Sí, yo me acuerdo del cohousing en la lógica no necesariamente compartir la cocina, pero agarrar un terreno, por ejemplo, y hacer, no sé, 6 casitas y cada una con su cocina, y claro, con ciertos espacios comunes, por supuesto, pero en la lógica que dices tú de que quizás legalmente cada uno tiene un porcentaje de la propiedad del desarrollo este inmobiliario y del terreno, en esa lógica, pero claro, hay distintas cosas que se pueden compartir. ¿M? Claro, eso es lo que nosotros en Tecton Taller hemos hecho, y de hecho nuestra amistad con Jorge viene precisamente porque nosotros vivimos en uno de estos eh, lugares y compartimos un área común y somos vecinos, así ¿A que lo dónde? A ver, decimos. cuéntenme la copucha. ¿Dónde viven? ¿En qué parte de Nosotros, Santiago? nosotros vivimos en Las Condes, en un conjunto que hicimos ahí en la calle San Crescente, esquina San Gabriel, que es un conjunto de 5 casas que cada una tiene todo su equipamiento interno, pero que enfrentan la calle de una manera unitaria y que tienen un antejardín común, y ese antejardín se abre a la calle. Y entonces en la reja pusimos una gran banca que se abre a la calle y se abre también a las casas, y ahí es donde nos juntamos los distintos vecinos. Así que ahí es donde con Jorge hemos madurado estas reflexiones Ahora, en conjunto.
La voy a ir a Yo conocer solo- porque yo estoy cerca. ¿Qué cosa, Jorge? que yo quiero hacer la diferencia ahí entre compartir un área común e interactuar, ya que es muy distinto. Uno puede compartir una lavadora en un espacio común para lavar ropa, pero aquí tenemos que, cuando hablamos de personas mayores, eh, también tenemos que poner el punto que uno de los principales problemas es la soledad y la baja interacción social. Entonces, como bien decía Cristian, esta área común que tenemos nosotros no es un área común que compartimos el tránsito de ahí, no es que solamente caminamos por eso y entramos a nuestra casa, interactuamos, en el fondo, nos juntamos, vemos a nuestros niños jugar. Y esa es la interacción que en el fondo, cuando nosotros debemos o conversamos de entornos amigables para personas mayores, es la que uno se busca. No es en el fondo, no es la plaza, como decía Cristian, para jugar dominó en un lado y que están los que pasean perros en otro y que están los que tienen niños en otro, sino es que es cómo toda esta gente convive amigablemente en un mismo lugar. ¿Cómo permitimos que esa interacción social ocurra? Y yo creo que ahí hay un desafío súper entretenido que va mucho, mucho más allá del solamente poner baranda y solamente en el fondo eliminar las gradas, sino es que es cómo convivimos juntos en un mismo espacio. Y el rol público toma un rol gigantesco acá. Solamente Jorge. quería Ah, poner dale, un dale, dale. ejemplo para poner ¿cómo se llama? Para poner el punto. Hace 10 años teníamos una conversación con un amigo que trabajaba en el Ministerio de Transporte y conversábamos de la velocidad que ponían la luz verde y la luz roja en la Alameda, ¿ya? La calle más importante e icónica de Santiago. Y él fue e hizo las medidas y llegó a la determinación que para cruzar la Alameda tú necesitabas en el fondo una velocidad de marcha de 1,2 metros por segundo, que deja fuera a una cantidad de personas gigantescas, mayores y no mayores. Entonces, es muy importante porque son cosas que uno no logra percibir si es que no tiene esa dificultad, pero solamente lo que significa que tú como persona no puedas cruzar con la luz verde caminando la calle más importante de Santiago, te pone en el fondo un ejemplo muy concreto de cómo una ciudad, pese a tener una cosa plana, puede no estar adaptada y puede excluirte de ese espacio público. Y Claro, yo obviamente terminó bajando la velocidad a la marcha 08, que es una marcha que deja solamente una proporción muy menor de las personas. justamente yo te quería preguntar por eso, porque el concepto de qué tan amigable es la ciudad, está el tema que comentaba Cristian, por supuesto, de la accesibilidad, las rampas, las escaleras y tal. Pero también hay otras cosas que ni se nos ocurren, como esto que tú acabas de nombrar, y el aspecto del cohousing, ojalá que todos pensáramos en lugares para compartir, pero ¿qué otro tipo de temáticas podrían hacer una ciudad poco amigable para las personas mayores, como esto de los semáforos que seguramente a nadie se le había ocurrido, como ejemplo? El edadismo, o sea, yo creo que culturalmente esto es súper importante. Tengo un área designada para personas mayores porque las personas mayores necesitan A, B, C o D y van a estar mejor en este lugar y no en otro. En el fondo, poner estereotipos Estamos ahí con problemas, así que se llama continuamos como nosotros. Ahí, ahora volviste. Sigue nomás, eh, Jorge, sigue. el edadismo. Yo creo que el edadismo es muy importante, que son esta como construcción cultural que hacemos frente a las personas mayores, que muchas veces tienen algo de discriminación y que no ese es su lugar. Y no se benefician, por ejemplo, de otros lugares de una plaza. Las personas mayores necesitan o solamente juegan juegos sentados, por ejemplo, y no hacen ejercicio. En el fondo, aquí hay que tratar de romper el edadismo culturalmente y entender realmente las capacidades y limitaciones independientes de la edad. Y puede ser que estemos pensando en lugares para hacer ejercicios para personas mayores en el fondo y cómo poner unas barras para que las personas mayores hagan ejercicio de manera más segura. Y yo creo que ese es un cambio de cabeza súper importante que nos permite realmente lograr esta interacción y lograr que cada uno se beneficie del espacio público con sus propias capacidades. Claro, o sea, Cristian lo plantea, Jorge, desde el punto de vista del edadismo a nivel cultural, no en la conversación, sino cómo se diseñan las ciudades y los espacios públicos.
Claro, yo creo que aquí hay un doble desafío. Por una parte hay un desafío público que tiene que ver con cómo fomentamos una ciudad multisistémica, que no conciba que cada uno de los problemas se resuelve como una esfera cerrada sobre sí misma, digamos. Jardines infantiles, resolvemos el problema de los niños. Residencias de adulto mayor, resolvemos el problema de los adultos mayores. Como yo creo que el desafío se trata de no poner a cada una de las categorías de la ciudad en categorías estancas, sino más bien en cómo hacerlas, como dice Jorge, interactuar. Yo creo que eso es un desafío que atañe primero a la normativa urbana, que la normativa puede incentivar mediante los usos de suelo y también mediante las edificaciones que promueve el Estado y los gobiernos comunales, espacios de interacción, espacios abiertos a la calle y espacios multifuncionales. Yo veo una interacción muy evidente entre los mayores y los menores. Y eso se podría promover desde el punto de vista de la edificación pública, qué sé yo, mezclando ciertos programas considerados para el adulto mayor con espacios para los niños, qué sé yo, en bibliotecas o lugares de deporte que pueden congregar esos distintos intereses. Pero también lo veo en términos del desarrollo inmobiliario que hacen los particulares, que tienden a muchas veces a pensar en un segmento de la población caracterizado de una determinada manera, como un solo tipo urbano, digamos. Y eso es algo que nosotros desde Tecton Taller aprendimos, porque estos primeros cohousing, como lo llamaste tú, que hicimos eran conjuntos que promovían la interacción entre personas, pero personas más o menos de la misma edad en una situación similar. Y eso nos fuimos dando cuenta también que un poco pueblo chico, infierno grande, y que si bien eso generaba unas interacciones porque había personas que tenían mucho en común, terminaba siendo demasiado homogéneo. Y desde el punto de vista del diseño, eso tiene que ver con cosas muy simples, con cómo, por ejemplo, dentro de un edificio pueden haber tipos de casas o departamentos muy distintos unos de otros, tal que haya unos pensados, qué sé yo, con patio y dos pisos, que estén pensados para familias con hijos, y hayan otros lugares que sean planos o con azoteas o que fomenten la circulación horizontal, donde pueda vivir gente mayor, y que esos distintos tipos de vida eh, coexistan en un mismo edificio y que tengan espacios comunes donde no solo uno se salude, como dice Jorge, sino que efectivamente se promueva una interacción entre esas diferencias. Creo que lo más importante es ser capaz de pensar las diferencias en conjuntos, en un relato mayor, y no compartimentalizarlas como si fueran casillas estancas. Oye, es impresionante como uno a veces no conoce a los vecinos, ¿ah? En un edificio de departamento se saluda con mucha cordialidad, pero en realidad no los conoce, ¿ah? Y esa, Claro. esa interacción no solamente tiene una implicancia en el bienestar, en el fondo vivir mejor, sino que hoy día quiero ser desde el punto de vista, ahora me voy a poner mi chaqueta como de doctor, tiene una implicancia gigantesca. O sea, hoy día sabemos que la interacción social en el fondo previene demencia a lo largo del curso de vida, obviamente. Sabemos que el interactuar y el salir a espacios públicos también te genera una rutina que es más activa. Ya va a volver, hay que Como vivir tenerle fe. mejor. Ahora sí, Jorge, volviste, dale. Aquí no solamente estamos como conversando de cómo vivir mejor, sino que también una implicancia en salud que es brutal. Es cómo la ciudad y cómo vivimos impacta sobre la salud. Y desde Situ también, por eso nosotros somos tan, en el fondo, fan de el envejecer en casa, que es como nuestro eslogan. Porque creemos que la comunidad, eso que tú, el vecino de la esquina, ¿cómo se llama? El compartir con tus seres queridos tiene un impacto de bienestar y sobre salud gigantesco. Y cuando te sacan de tu ambiente, por ABC de motivos, que muchas veces es razonable y hay que hacerlo, pero tiene una cantidad de pérdidas esa persona
gigantesca. Y si eso se puede evitar con un poco de ayuda, con adaptar el baño, con que alguien te ayude una vez a la semana a preparar la caja de remedios, etcétera, creo que hay un beneficio tremendo para esa persona. Oye, es tan así que los estadounidenses tienen una palabra que son las relaciones débiles, weak relationships, que uno es como contraintuitivo, uno diría, no, eso no es bueno. No, ellos dicen, esa persona de la panadería, de la carnicería, del supermercado, que te conoce 20 años y que te pregunta por tu hijo, bueno, ¿cómo le fue a tu hija en la prueba de examen de grado de derecho, no sé qué, que son tan complicados? También es compañía de alguna forma, aunque sean relaciones no tan profundas. Pero bueno, yo no nos queda mucho tiempo, Cristian, Jorge. Quería preguntarte, Cristian, ¿qué tanto en el ADN de los arquitectos u otros profesionales que planifican las ciudades crees que están estos conceptos? Porque cuando hablamos a veces de sostenibilidad, hay muchas cosas antes que este tema del edadismo. ¿Ah? Eh, ¿Cómo crees tú que está cambiando eso? Porque cambia más rápido la preocupación por el cambio climático, todo lo que es la emergencia hídrica y tantos otros ismos para no, para producir diversidad, equidad e inclusión, pero el edadismo como que no está todavía en todos nosotros, tanto en nuestro ADN. ¿Qué pasa con los profesionales de tu campo? ¿Qué crees Mira, tú? a mí me ha pasado, me tocó hace unos años recibir a una comitiva acreditadora de Estados Unidos que venía a acreditar a la carrera de la Universidad Católica. Me tocó recibirlo. Y cada vez que viene una acreditación extranjera, se pone énfasis en este punto, en la accesibilidad universal, etcétera, como un gran tema que no ha sido desarrollado. Yo diría que eso las universidades lo han recogido y es algo y uno encuentra ramos sobre esto y es un problema que en definitiva en términos de diseño no es tan difícil de hacerse cargo. Creo que lo que es más difícil es que la accesibilidad universal se empieza a transformar en una especialidad en sí misma. Y cuando las cuestiones se ven solamente desde el punto de vista de la especialidad, se pierde el foco de la globalidad. Desde ese punto de vista, creo que la mayor dificultad disciplinar está en poder tener este pensar general y trascender las cuestiones específicas para no caer en el edadismo como una categoría en sí misma. Yo trato de evitar pensar en esas categorías y promuevo una educación más generalista. Eh, Eso, creo, lamentablemente, es un desafío más difícil y que estamos más lejos, porque podemos aprender a poner barandas, pero lo importante es no perder de vista que eso se inscribe en un problema mayor, que es un problema de poder concebir la interacción entre todos los factores o todos los actores involucrados. Excelente. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerle a los dos, al doctor Jorge Brown, geriatra, fundador de Situ, ya nos contó de qué se trataba Situ, y a Cristian Izquierdo, arquitecto, socio de Izquierdo y Lehmann Arquitecto, y también de Tecton Taller. Así que muchas gracias a los dos por haber estado. Que tengan un gran fin de semana y cuídense mucho. Buenas Muchas tardes. gracias, Alex. Chao, chao. Nosotros nos despedimos hasta un próximo programa. Que estén muy, pero muy bien.